Quiero que vayamos rápidamente al principio de hoy. Y el principio de hoy es, el principio bíblico de hoy es experimentar el espíritu de paternidad. Es fundamental para tener una vida cristiana sana y abundante. Yo quiero que anote ese principio hoy mientras que yo le voy recordando qué fue lo que hemos y qué es lo que hemos ido hablando en las últimas o la última semana. La semana pasada estuvimos hablando de cómo cultivar el espíritu de paternidad y nos ayudó a evaluar nuestra posición como padres y qué hemos recibido. La iglesia se mide o se mueve en ese espíritu de paternidad. Podría yo decir que lo que usted está experimentando ahorita de Dios es el espíritu de paternidad. Si está experimentando obviamente paternidad. Cuando uno llega a una iglesia, uno encuentra iglesias que sirven muy bien, es decir, que lo dan todo por alcanzar, que evangelizan, pero la iglesia que marca una diferencia es la iglesia que hace todas esas cosas con el espíritu de paternidad dentro de ella. Ahora, cuando nos referimos a un espíritu de paternidad, no me estoy refiriendo a un ángel, porque los espíritus son ángeles. Me quiero referir a un aspecto del espíritu de Dios que se encuentra en las iglesias y que se encuentra en los creyentes. Y este espíritu es necesario para muchas cosas, ¿sí? Para estar en la iglesia, para identificar a Dios. Este espíritu es necesario para levantar una familia. Este espíritu es necesario para ser líder. Este espíritu es necesario para mentorear a una persona. Bueno, este espíritu es tan vital dentro de la iglesia que marca una pauta muy grande en aquellos que lo reciben y en aquellos que se dejan transformar por ese espíritu. Y cuando decimos también espíritu, quiero hablar de la influencia, ¿sí? Hay iglesias que no tienen este espíritu. Yo creo que sí, que hay iglesias que no lo cultivan. Y en esas iglesias se experimenta legalismo, se experimenta dificultad, se experimenta división. Pero cuando la iglesia como tal experimenta, la familia experimenta ese espíritu de paternidad, entonces experimenta libertad, amor, experimenta el fruto del espíritu, entre otras cosas, ¿no? Ahora, entonces, voy a llevarlo a explicar. La semana pasada expliqué 5 cosas acerca, 5 principios. Vale la pena que los que no pudieron escucharlo ahora vayan a YouTube y puedan escucharlo allí y puedan aprender y puedan ir absorbiendo esa visión de lo que es el espíritu de paternidad. Muy bien, déjenme lo llevo a un versículo importante que fundamenta el principio bíblico. Y mire lo que dice Romanos 8:16. Dice, el espíritu mismo da testimonio. Quiero que circule el espíritu mismo. ¿Quién? Ok, me tiene que ayudar a predicar esta mañana, ¿sí? ¿Quién? Ok, note lo que dice. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y quiero que haga una conexión allí entre su espíritu y nuestro espíritu. El deseo de Dios es darnos entre su espíritu a nuestro espíritu, dar testimonio, transmitir una verdad. Y en eso se basa la vida cristiana. Algunos de ustedes están acá y están en este momento simplemente oyendo. Y quiero decirles que el mismo Espíritu Santo está trabajando con su espíritu. Hay cosas que usted no entiende, que están pasando en este momento en su vida. Hay cosas que usted no entiende que Dios está haciendo. Pero quiero que sepa que Dios está comunicando, obviamente a través de la palabra de Dios, a su intelecto, pero sobre todo Dios se comunica a su espíritu, ¿sí? Y eso es lo que Dios hace. Cuando vino una persona, recuerdo en este momento el primer día o cuando me convertí, una de las cosas que me impactó muchísimo, y lo he contado en algunas reuniones, es que el pastor que yo apenas conocía, no conocía la iglesia cristiana. Yo había sido criado en un hogar católico, había ido al ejército, tenía una visión poco rara y poco equivocada o bastante equivocada de lo que es el evangelio. Y en medio de eso apareció el pastor que acaba de llegar a la iglesia y estábamos simplemente en un cumpleaños. Me hicieron un cumpleaños, él se puso un gorrito y de repente comenzó a entrevistarme. Yo no soy de fiestas, no soy un hombre de alto perfil. Soy un hombre de bajo perfil frente a esas cosas. Y cuando comenzó a entrevistarme, algo me pasó con ese hombre. Me robó el corazón. Cuando hablo de me robó el corazón, es que yo experimenté una paternidad de ese hombre. Ahora le pongo el nombre, pero simplemente experimenté algo
que Dios me estaba dando a través de él. No sabía cómo describirlo en ese momento, simplemente quedé como impactado. Era su espíritu, el espíritu de Dios, hablando a través de ese hombre a mi espíritu. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Podemos encender luces? Sí, muy bien. Y en ese espíritu me marcó, y al día de hoy yo le sé poner el nombre, se llama el espíritu de paternidad. Entonces la Biblia nos dice que así es como Él trabaja desde su espíritu a mi espíritu. Y trabajando de esa manera, mire lo que entrega. Dice, y hace que somos, al final en ese versículo dice, de que somos hijos de Dios. ¿De que somos qué? Hijos de Dios. Ok, entonces su espíritu y nos impacta en nuestro espíritu para enseñarnos que somos hijos. Quiero que piensen eso. No para enseñarnos que somos discípulos, no para enseñarnos que somos amigos de Dios, no para enseñarnos que nos va a bendecir, pero el primer deseo de Dios es impactar nuestro espíritu para sentirnos hijos. Ahora, ese concepto de que Dios sea nuestro Padre y que nosotros seamos hijos es lo más estrecho que pueda llegar Dios a estar con una persona. La relación más estrecha es entre un hombre y una mujer, ¿sí? Y ese es el amor eros. Pero la relación más estrecha entre Dios y un ser humano se llama padre e hijo. Ahora, puede que nosotros estemos muy acostumbrados porque hemos crecido con papás toda la vida y no sepamos entender y valorar qué significa que Dios sea mi padre. ¿Sí? Es muy difícil muchas veces, especialmente si hemos tenido una mala relación con nuestros padres terrenales. Pero cuando usted descubre, o cuando la Biblia nos enseña de que Dios es un papá, está hablando en otro nivel totalmente diferente. Ya no está hablando del Dios musulmán que está por allá arriba en los cielos aparentemente y que no entra nunca a estar con sus hijos y que no se da cuenta, pero que todo lo hace, o otras clases de dioses. El Dios que nosotros nos plantea la palabra de Dios es un Dios que viene y está con nosotros y que tiene una relación profunda y demasiado estrecha. No es un Dios que simplemente usted se fue a trabajar y no supo, y cuando vuelva a la iglesia me va a conocer. No, es un Dios que está todo el día en el concepto correcto de paternidad. Amén. ¿Le damos un aplauso al Señor por eso? Muy bien, vamos entonces rápidamente a sus notas y vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. Simplemente voy a nombrarlo. Vimos varios conceptos del espíritu de paternidad en la vida cristiana. Y lo primero que vimos es que la principal función del padre es ser la imagen de Dios para su hijo. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. Padres, Dios para sus hijos es usted. Usted es Dios. Es la primera función. Cuando Dios le dijo a los hombres, seres humanos pueden tener hijos, Dios estaba pensando en: voy a poner estos hombres para que los cuiden y para que les transmitan quién soy yo. Segunda cosa que dijimos, que la segunda función del padre es bendecir a sus hijos. ¿Es qué? Ok, el padre le fue dado al ser humano para que bendijera a sus hijos. Cuando mi padre me bendice, entonces yo entiendo que Dios me bendice. Si usted no fue bendecido por su padre, por alguna razón, motivo o circunstancia, porque murió, porque se fue para otra parte, porque no pudo, porque estaba enfermo, por cualquier situación, o porque simplemente dejó el hogar, usted sentirá ese efecto de la bendición en usted, siempre. Por eso usted tiene que terminar en una sanidad de padre siempre en su vida, y tiene que trabajar en pos de eso todos los días de su vida. Supremamente importante. La Biblia nos habla, y lo contábamos el otro día, en la semana pasada, que Esaú buscó la bendición de su padre y su padre le dijo: ya no tengo más bendición. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de bendición, el padre bendice a su hijo, pero quien realmente detrás de bambalinas, o quien hace todo el trabajo, es Dios. Y entonces Dios nos habla de que Él bendice a las personas. Dice la Biblia que Esaú lloró amargamente porque no pudo recibir la bendición de su padre. Hoy en día las iglesias, el mundo entero está buscando la bendición de un padre, especialmente en este momento donde los hogares están totalmente dañados. Muy bien, lo llevo al tercer concepto que vimos. Es necesario que yo renuncie, o que usted renuncie, a la vana manera de vivir de sus padres. Mire, no importa si yo soy pastor, si yo soy un buen miembro de iglesia, un hombre bien religioso, mis hijos tienen que renunciar a la manera vana de vivir mía. Uno siempre está luchando con dos naturalezas: Dios en uno, y hay otra parte de mí. Quizás yo tenga un 30% desarrollado de Dios, mis hijos tienen que renunciar al 70%. Quizás yo tenga el 50%, mis hijos tendrán que renunciar al 50%. En fin, eso es de un padre que cree.
Si usted no viene de una paternidad donde sus padres hayan creído, imagínese en la cantidad que usted tendrá que renunciar. Y no hablo de cantidad, pero del deseo de renunciar a la parte vana, a la parte vacía. Yo vivo para Dios, sin embargo, hay una parte que no le puedo dar o no soy capaz de darle por muchísimos motivos. Parte es mi naturaleza pecaminosa. Mis hijos, al verme crecer, al crecer conmigo, tienen que llegar un momento en su vida y renunciar a la manera vana de vivir de mi papá. Ya no quiero ser como mi papá ni como mi mamá. En estos aspectos no quiero. Tiene que llegar a detestar esa manera de ser y decir: Señor, ahora recibo la paternidad tuya. ¿Quiere decir eso que sus padres pasan a un segundo lugar o pasan a un lugar de olvido y de deshonra? No, bajo ningún concepto. Lo que quiere decir eso es que yo dejo de ver a mi padre terrenal y comienzo a vivir mi vida como padre, como líder, como pastor, como lo que soy, con la visión de un padre mayor que ese padre terrenal. Ahí yo aprendo a admirar a mi padre y a mi madre que son terrenales. Solamente ahí yo alcanzo a tener sanidad. Uno no es capaz de hacer ese análisis si primero no ha analizado y si no ha entendido cuál es la dificultad de sus padres. Y dijimos que hay muchos padres, hombres y mujeres al día de hoy, que simplemente piensan que sus papás no son capaces de analizarlo correctamente y piensan que sus papás no tienen ningún error. Y eso en sí mismo ya es un error, ¿sí? Eso es idolatría. Y la idolatría viene por el dolor. Sin embargo, cuando yo observo y perdono la manera de vivir de mis padres, entonces yo veo a mis padres como son y puedo honrarlos correctamente. Muy bien, lo llevo al cuarto principio que hablamos. Y el cuarto principio es que el maltrato entre los padres son las minas quiebrapatas de la vida emocional. Y lo dejamos así, ¿por qué? Porque el ambiente de casa es lo que más trastorna a una persona. Si usted viene de un ambiente donde hay peleas todos los santos días, usted va a tener peleas todos los santos días con el mundo, ¿sí? Si en su casa no se habla un padre con un hermano, con una hermana, tíos con el tío, así va a ser su vida familiar. ¿Ha notado usted que la vida familiar donde no se hablan unos con otros se trae porque esa es la manera de vivir? El hogar fue hecho para que yo pudiera vivir bien. Entonces, padres, si queremos cultivar el espíritu de paternidad dentro de la iglesia y dentro de sus hogares, tienen que tener un buen ambiente, tiene que tener un hogar cálido, tiene que tener un hogar donde plazca estar. Le dijimos que la iglesia es de esa manera. Si la gente viene a la iglesia y la iglesia es todos los días un trastorno, una dificultad en todo tiempo, la gente no va a querer venir a la iglesia. Ahora, ¿van a querer venir quiénes? Los que les guste tener problemas todos los días, ¿sí? Pero cuando la iglesia tiene un buen flujo, tiene un buen fluir, tiene un buen rollo, como se dice, la iglesia entonces se vuelve un buen hogar y la gente quiere estar. Note algo, que en nuestra iglesia abrimos a las 7:30 de la mañana y a las 8 de la noche hay gente que todavía no se quiere ir. Quiere decir esto, que tiene que haber algo bueno dentro de ese ambiente familiar que vivimos. Ponga a un lado lo espiritual y deje simplemente lo emocional. Y si la gente quiere estar y si sus hijos están a gusto, entonces usted tendrá una familia sana. Si en cambio tiene un hogar donde los hijos no quieran estar, entonces hay una dificultad en su hogar y va a hacer que sus hijos el día de mañana no se puedan relacionar correctamente. Muy bien, quinto. Las mujeres deben de perdonar y admirar a sus padres para edificar una familia sana, ¿sí? Dijimos la semana pasada que parte de quien hace y enseña la paternidad a los hijos es el esposo, pero es la mujer la que está con ellos en casa diseñándole, afirmando la imagen de ese papá. Dijimos que mamá estaba en casa con los hijos haciendo lo que más bien puede hacer. No espere que un hombre que se quede en casa con los hijos lo haga bien, ¿sí? Usted podrá querer eso y querrá invertir eso, pero está sacando a una persona que hace goles en un partido de fútbol y lo está cambiando por el arquero. Está invirtiendo los roles y puede que tape uno que otro, pero le van a hacer 1500 goles. Deje un arquero en el arco, por favor, deje al arquero. En el arco, deje a la esposa. Ella es la que puede tapar los balones. Y cuando una mujer se queda en ese hogar, lo que hace es que el marido sale, tiene que volver, tiene que quebrarse,
el yugo, por decirlo así, su espalda tiene que ser, volver con la espalda rota y decir, aquí está la comida, aquí está toda la provisión, en fin, todo lo que decimos. Eso dura unas 9 horas, 8 horas, 10 horas. Quien enseña la imagen de ese papá que está afuera es la mamá, diciendo, ves, allá va el campeón, ya vuelve, el niño no lo sabe, puede tener cosas malas, todo el mundo tiene cosas malas, pero puede que el niño no lo sepa, pero la mamá tiene que comenzar a decirle, ese es tu papá, esto es bueno de tu papá. ¿Qué pasa con las cosas malas? Deje que el muchacho las vaya conociendo con el tiempo, porque cuando las conozca, él va a llegar a ese concepto, pero eso no puede pasar si usted no le habla bien al joven o al hijo, si la mujer no crea esa imagen. Podemos verlo en el Espíritu Santo y Dios. Al Padre nunca lo hemos visto. Sin embargo, la visión del Padre que está en el cielo, que tenemos nosotros, y esa visión maravillosa, cuando yo le pregunto a usted, ¿y qué piensa de Dios Padre? Y usted dice, maravilloso, protector, esto, lo otro. Y usted se da cuenta de todas esas cosas que puede decir acerca de ese Padre, es porque el Espíritu Santo que está en usted es el que lo ha formado. Es lo mismo que pasa en un hogar. Amén. ¿Está viendo la lógica de Dios? El hogar del cielo se parece al hogar de la tierra. Maravilloso, ¿no? Denle otro aplauso pues, pero gigante. Venga. Muy bien, voy a llevarlo entonces al sexto concepto. Y el sexto concepto de la paternidad espiritual es que el espíritu de paternidad se forma transmitiendo valores. ¿Ok? Anótelo allí. El espíritu de paternidad, estamos en el sexto punto, se forma transmitiendo valores. Y eso es supremamente importante que usted y yo lo entendamos. ¿Qué significa esto? El espíritu de paternidad forma, transmitiendo valores. ¿Por qué esto es importante para usted y para mí? Esto es muy importante por muchísimas cosas, pero una de las cosas más centrales que quiero que entendamos como iglesia, si queremos aprender y permanecer en este espíritu de paternidad, es que entienda cómo funciona la educación espiritual. La educación espiritual no funciona por lo que usted dice, funciona por lo que usted hace. No es lo que usted dice, es lo que usted hace. Esos son los dos tipos de enseñanza que hay. La enseñanza de vida, que hay muchísimas enseñanzas, pero luego lo que realmente marca a una persona es la transmisión espiritual a la vida de esa persona. Y eso es lo que pasa en la iglesia, es lo que pasa en los hijos, eso es lo que pasa en todo. Mire, les voy a dar un ejemplo dentro de la iglesia. Nosotros podemos hablar de misiones, pero si nadie sale a hacer misiones, no importa que le hayamos dado un año de predicaciones enteras acerca de eso. Tiene que vivirse para poderse transmitir. Ahora, ¿por qué es esto una dificultad muy grande dentro de la paternidad espiritual? Porque la gran mayoría de nosotros creemos y tenemos la tendencia a enseñar lo que tenemos en la mente y no entender que lo que está realmente, aun cuando yo lo enseño, es lo que está transmitiendo en el espíritu. ¿Sí? Déjeme, lo llevo a un versículo muy importante que nos va a ayudar a entender esto. Vaya a Números capítulo 11, versículo 25. Entonces, en la vida, antes de que cuando usted lo tenga allí, en la vida lo que usted transmite no es lo que enseña, es lo que usted tiene en el espíritu. Usted puede estar en este momento dentro de la iglesia, o yo puedo estar predicándole de una manera muchísimas cosas, pero si yo no las vivo, a usted no lo toca eso. Lo que lo toca son las pocas cosas que yo estoy viviendo en mi corazón. Y recuerde lo que dijimos hace unas semanas, que lo que usted no practica, no cree. Entonces, en la vida realmente lo que usted transmite son valores, son cosas que usted vive, pero para eso usted tiene que estar muy consciente de usted mismo. Usted puede querer tener organizada su casa y puede querer tener una vida muy bonita y habrá diseñado todo en su vida como es. Y usted dice, lo voy a hacer por amor, pero sus hijos no entienden amor, sus hijos entienden algo de desamor. Y no es algo totalmente, no es lo que me enseñas, es lo que me transmites. Cuando nosotros tenemos líderes que predican la palabra de Dios y gente, y lo que uno busca dentro de la iglesia es transmitir en vez de enseñar. ¿Sí? Hay mucha gente que enseña cosas maravillosamente. Ustedes catedráticos increíbles, buenísimos, pero no están transmitiendo nada. Y hay gente que enseña cosas muy sencillas y lo que está haciendo es transmitiendo esas cosas. ¿Por qué? Porque la paternidad espiritual es un principio espiritual.
Vaya conmigo a Números 11, versículo 25. Dice, entonces Jehová descendió en la nube. ¿Quién descendió? Jehová, ok, circula la palabra Jehová descendió. Dice, y tomó el espíritu que estaba en él. Estamos hablando de Moisés. Quiero que circule las palabras, tomó el espíritu que estaba en él, y en la parte de arriba ponga Moisés. Y lo puso en los 70 varones ancianos. ¿Qué hizo con el espíritu que estaba en Moisés? Ok, ¿estamos todos o no? ¿Volvemos a repetir? Muy bien, volvamos a repetir la predicación. No, están conmigo. Ok, ¿qué hizo con los varones, con la gente? Léalo allí, léalo conmigo, vamos a leerlo todos juntos. Versículo 25, repítalo conmigo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Ojo lo que va a decir, y le habló a Moisés, dígalo conmigo. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ok, quiero que ponga en este principio, sus ojos en este principio. Dios dijo, voy a colocar sobre aquellos gobernantes, autoridades de Israel, el espíritu que había en Moisés. ¿Vale? Ese espíritu o eso que Dios hizo allí no es lejano a lo que hace en su vida y en mi vida a nivel de hogar. Cuando usted tiene su hogar, Dios coloca el espíritu que hay en usted en sus hijos. En una iglesia, el espíritu de la iglesia es el espíritu del pastor. No estoy hablando del Espíritu Santo como tal, sino que estoy hablando de la influencia de ese pastor. La iglesia se parece al pastor, su hogar se parece a usted, los hijos se parecen a los padres. Y eso es muy difícil de comprender muchas veces, porque nosotros vemos a nuestros hijos que son quizás rebeldes, quizás regañones, quizás amargados, quizás vemos a nuestros hijos de una y de otra manera que no nos gusta, y casi siempre es porque nosotros nos vemos inconscientemente reflejados en ellos. Ahora, la gran cantidad de padres se preguntan, pero si yo les he enseñado otra cosa, si es que yo les enseño y usted en su mente tiene que enseñarle ciertas cosas y las va enseñando, pero su hijo no es bobo. ¿Por qué? Porque el que recibe es el espíritu, no es lo que usted le enseñe. Lo que recibe es lo que usted ha dado y lo que usted transmite desde su corazón. ¿Estamos? Usted puede decir, mire, trabajen. Y usted enseña porque el trabajo es bueno, pero si usted como padre no trabaja, usted no lo transmite. Y el hijo con el tiempo se da cuenta y dice, mi papá me está engañando. Amén. Usted dice, pero ¿por qué me engaña mi papá? Porque lo único que transmite es su espíritu. Y usted puede inclusive estar hablando una cosa que usted quiere hablar y transmitir lo incorrecto. Por eso es importante entender que la paternidad espiritual es transmisión de valores en su corazón. Ahora, ¿qué son valores? Los valores son modos de vida. Usted puede decir, mire, en mi casa somos disciplinados, en mi casa somos limpios, en mi casa damos de comer. Y usted quiere enseñar otro valor, y en mi casa somos trabajadores, pero usted no trabaja, aunque usted quiera añadir ese valor, usted no lo puede transmitir. ¿Por qué no lo puede transmitir? Porque es un valor lo que transmite dentro de usted a otra parte de la persona con la que usted está, al espíritu de la persona con la que usted está trabajando o con la que usted está influenciando. Y así son las iglesias. Entonces quiero que se detenga un momento y piense en esto. ¿Cuáles fueron los valores que me enseñaron mis padres? La pregunta es un poco difícil de resolver en su corazón, pero usted necesita mirar y esforzarse un poquito. Los valores o los antivalores que enseñaron en mi casa era la manera de vivir de mis padres. Si mi padre era tomador y llegaba el fin de semana y se gastaba todo el dinero, eso fue lo que me enseñó. Eso fue lo que me transmitió. Y usted sabe, bueno, pero usted dice, pero no me gusta ni siquiera esa clase de vida. Pero tiene que tener cuidado porque eso fue lo que transmitió del espíritu de ese padre al espíritu de ese hijo. Por eso leímos ahora. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Mire, yo conozco padres que fueron un desastre. Conozco padres, por ejemplo, que fueron ladrones. Y toda la vida sus hijos nacieron con padres ladrones. Ojo lo que voy a decir. Y nacieron en hogares de padres ladrones.
y los hijos robaron, los padres robaron con los hijos y los hijos con los padres. ¿Sí? Entonces tengas a pensar en esto. Esos padres terminan amando, esos hijos terminan amando a sus padres. Y he conocido padres que simplemente mantuvieron una imagen, ojo lo que voy a decir que puede sonar equivocado, mantener una imagen de bondad y no fueron honestos con sus hijos, no transmitieron la debilidad, esa debilidad y no fueron conscientes, vamos a hablar de eso en un minuto, y sus padres terminaron odiándolos, se sintieron engañados. Pasaron 30 años, dijeron, yo pensé que mi papá era así, toda la vida me dio esa manera de pensar. Yo pensé que mi mamá era una gran mujer, pero ahora me doy cuenta que es que mi mamá fue tan controladora. Yo pensé que me pasó esto así con mi papá y que era un hombre recto, pero me doy cuenta que es que mi papá tenía una cantidad de negocios ilícitos. En cambio, hay padres que dijeron desde el principio, hijo, somos ladrones en esta casa. Y a pesar de que los hijos aprendieron algo malo, la recuperación del espíritu de paternidad en esos hijos fue más fácil. ¿Saben por qué? Porque esos padres fueron honestos. Porque ya los hijos tuvieron que decir, miren, renuncio a que mi papá era ladrón y sigo para adelante, pero mi papá nunca me mintió. Los valores tienen que ver con la genuinidad que tiene que ver el espíritu en usted. ¿Con quién es usted frente a sus hijos? Entonces, vamos a mirar lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 14. Hablando de los valores. Quiero que esto vaya bajando en nuestro corazón. El espíritu de paternidad se forma en otros a través de los valores. Mire lo que dice Éxodo 13, 14. Hablando de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Quiero que circule estas palabras. En el futuro, sus hijos le preguntarán qué significa todo esto. Quiero que circule estas palabras. En el futuro, sus hijos le preguntarán qué significa todo esto. Note lo que dice. Son los hijos los que van buscando el significado de la vida. El hijo siempre está buscándolo. El otro día hablaba con una madre y tenía un hijo como de 2 años o 3 años. Y me decía la mamá, mi hijo dijo esto de su padre. ¿Dónde lo escuchó? El niño no habla bien, pero cuando se expresó, dijo una verdad. ¿Por qué si nadie se la explicó? Porque lo que le transmitieron era ese valor. ¿Estamos? Usted está continuamente transmitiendo. Olvídese de lo que habla y concéntrese en lo que usted transmite, en lo que transmite su espíritu. Mamá, si su hijo ve una mujer que es débil, sus hijos inmediatamente se sienten débiles. No hay nada peor que unos padres inseguros frente a la vida hacen crear unos hijos temerosos. Tiene que preguntarse eso. Eso es lo que usted está transmitiendo. ¿Qué está transmitiendo? Debilidad y ¿cómo se llama? Está transmitiendo temor. Y esos hijos crecen atemorizados de todo. ¿Por qué? Porque no vio unos padres seguros. Esos hijos tienen que decir, Señor, yo renuncio. Esto fue lo que aprendí de mi papá y de mi mamá. Una mujer, un hombre inseguro, una mamá insegura. Y yo tengo que entrar a tener una vida segura. Usted dice, quiero que mi hijo sea un fuerte, quiero que mi hijo sea esto. Ahora, ¿qué pasa si usted no lo recibió? Sea honesto. Soy inseguro. Y trabaje esa inseguridad. Note lo que sigue a continuación. Vamos a la siguiente parte. Y ustedes le dirán, cuando sus hijos le pregunten qué significa todo esto, qué significa el futuro, qué significa todo lo que Dios ha hecho. Dice, ustedes le dirán, con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto. Quiero que circulen las palabras, con la fuerza poderosa del Señor nos sacó de Egipto. Los valores que más transforman son los valores espirituales. Hay valores que son físicos y tienen limitaciones simplemente para este mundo. Pero cuando usted vive una vida de valores que van a trascender a lo eterno, usted marca a sus hijos para siempre. Es decir, ver una mamá de oración genuina, que vive una vida de oración, ese hijo toda la vida dice, esto fue lo que vi a mi mamá hacer. Y inmediatamente lo recibió. Padres, si ustedes son los que un día hacen una cosa, otro día hacen otra cosa, otro día hacen otra cosa, eso es lo que sus hijos hacen y lo que sus hijos reciben. Por eso es tan importante su carácter. Porque el carácter me define como una persona que está así continuamente. Puede que usted no tenga esos subidones, pero con que usted tenga una cosa continuamente andando, eso es carácter. Subiendo, creciendo, un poquito cada día. Eso es carácter. Pero si los padres ven los hijos ven esas subidas y bajadas, esos son los valores que ha recibido. Entonces, le hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los valores que usted tiene en este momento en su vida? Y trate de nombrarlos. Honestidad, respeto,
Trate de nombrar la responsabilidad. Comience a ver, ¿y cuáles son los antivalores que usted tiene? Es que yo estoy lleno de miedos, es que yo estoy esto. Y usted puede haber ido a la mejor universidad y sus valores siguen siendo equivocados, porque no es lo que le enseñaron, es lo que le transmitieron. Sí, anótalo allí. No es lo que me enseñan, es lo que me transmiten. Y es lo que usted tiene que transmitir. Porque el espíritu de paternidad es un espíritu de estabilidad. Mire, se lo pongo de esta manera. Cuando la gente viene a la iglesia, a una iglesia sana, todos los domingos a las 10 de la mañana, la gente se estabiliza. No porque solamente el Espíritu Santo está aquí, no, le voy a dar una razón simplemente, una razón natural. La estabilidad que da ver los mismos pastores cada 8 días durante los últimos 20 años en el mismo lugar, a usted le transmite el valor de la responsabilidad y el compromiso. Y cuando usted ve un pastor de esas características, usted dice, este hombre es confiable, y le transmite esa seguridad. Usted se vuelve de esa manera. Pero usted ve, por ejemplo, un político que un día hace una cosa, un día roba, un día hace otra, un día hace cualquier situación que venga, lo único que le produce es un antivalor, inseguridad e irresponsabilidad. Y usted pierde toda la credibilidad. Y para que usted pueda y una persona pueda recibir el espíritu de paternidad, tiene que estar estable. Amén. Ok, note lo que sigue a continuación. Dice, con la fuerza de su mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Quiero que circulen las palabras, éramos esclavos. Dios le mandó al pueblo de Israel a decirle a sus hijos que cuando fueran y estuvieran en la tierra prometida, les contaras quiénes eran. Hijo, quiero que sepas, esto fue lo que me pasó a mí en la vida. Yo era un sinvergüenza. Y me pasó esto y por eso perdí esto y esto. Me imagino al padre quitándose la chaqueta o la camisa, mostrándole las, ¿cómo se llama? Las cicatrices de la esclavitud que tenía. Es mejor decir lo que hemos sido honestamente que simplemente tratar de atraparlo. Porque cuando los hijos se levantan con el tiempo y no ven padres que sean consecuentes lo que hacen con lo que dicen, inmediatamente se desmotivan. Inmediatamente esos padres comienzan a pensar, esos hijos comienzan a decepcionarse de sus padres. Entonces, póngale atención en este momento a este principio. ¿Qué está usted transmitiendo en su casa? No es lo que usted habla, es lo que ven sus hijos. Y eso es muy duro. Para mí es bastante duro porque como enseño tanto, a veces creo que me están cogiendo lo que enseñé y de repente de las 10 cosas que enseñé me cogieron una. ¿Cuál? La que yo vivo. Amén. Ok, deténgase a pensar en eso. Muy bien, lo llevo al siguiente principio número 7. El padre se gana la admiración cuando invierte su vida en una causa digna. Anótelo. Padre, el espíritu de paternidad tiene que causar admiración. Y la admiración es su entrega a una sola causa. El impacto en los hijos o en los discípulos que ellos ven de sus líderes o de sus padres es la entrega por esa causa que tienen que vivir. Los hijos están esperando que los padres los inspiren. Mire, les voy a contar esto. La ley bajo la que Dios hizo a los padres es que la relación entre los hijos y los padres es que el hijo quiera ser mejor que el padre. ¿Sabía eso? Padres, en pocas cosas, usted tiene que entender que sus hijos tienen que llegar al momento donde deseen ser mejor que ustedes. Malamente hay padres que compiten con sus hijos. Dicen, no, mejor que yo no. ¿Sí? Hijos, lo que ustedes tienen que desear que es correcto, ser mejor que sus padres. Yo tengo que desear ser mejor que mis pastores. ¿Por qué? Porque los admiro y cómo me gustaría hacer lo que ellos hacen y cómo pasar por esa situación. No estoy hablando de quitar ni de subirme a donde no debo subirme. Estoy hablando del deseo de admiración que tiene uno por los padres. El Señor Jesús lo dijo, obras más grandes que las que yo hice, ustedes harán. Y no estaba hablando de poder, porque nadie puede tener el poder de Jesús. Pero Dios les estaba diciendo a sus discípulos, chicos, hay un día en que ustedes van a querer hacer muchas cosas más grandes. ¿Por qué? Porque lo van a admirar. Y usted se imagina y usted se le hace agua a la boca levantando 3 o 4 muertos.
quitando la ceguera de varios ciegos. Y usted se imagina haciéndolo, y usted se imagina por la admiración tan tremenda que le tenemos al Señor Jesucristo. Por eso usted dice, uy, Señor, ¿cómo quisiera? Y el Señor tuvo 3 años para hacerlo, y usted tiene 40, 50, 70 años y tiene a sus hijos para hacerlo, ¿sí? Entonces, quiero que piensen esto. Sin embargo, estamos en la generación donde los hijos son menos inteligentes que los padres. Hemos llegado al momento donde en toda la historia todos los hijos han superado a sus padres. Y entonces, antes se cocinaba en leña, ahora se cocina en hornilla, en gas, luego en hornilla eléctrica, luego en microondas. Y esta es la generación donde la gente va para abajo. Por una sola razón: los padres ya no inspiran. Los padres dejaron de esforzarse, y entonces, como los padres no quieren inspirar nada, no se esfuerzan por nada, los hijos dijeron, ya no hay que luchar. Ya no quiero más de eso, de lo que mis padres tenían. Y es la generación menos inteligente que ha habido en toda la historia. Usted lo puede ver. ¿Cómo lo ven? En la manera de vivir, la generación menos cultural que hay. Esta es una generación tonta en la que estamos. Pero no me refiero a sus hijos solamente, es la generación de donde venimos. Y tenemos que pensar en eso. ¿Dónde paró eso? En la falta de admiración. Vaya conmigo a Levíticos 19, versículo 32. Todos los seres humanos fueron hechos para cumplir una misión. Y el hombre continuamente tiene que reevaluar su propósito, aunque no se den cuenta cómo lo hacen. Y quiero que piensen eso. Vamos a Levíticos 19, 32. Y mire lo que dice. Delante de las canas. ¿Delante de quién? De las canas. Note que no solamente son las canas de cualquier persona. ¿A qué se refiere con canas? Vamos a mirarlo en unos momentos. Pero dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Ok, quiero que piensen de eso. Y vamos a hacer un análisis rápidamente de esto. Quiero que circule las palabras delante de las canas. ¿Quiénes son las canas? Hombres con causas, hombres con deseos de admirar. Mire, caballeros, lo que usted más desea es que su esposa lo admire. ¿Saben cuál es el complaint mayor de todas las mujeres? Mi esposo no me ama. La mujer necesita ser adorada. No adorada espiritualmente, adorada. Necesita ser amada. Y la mayor queja de los esposos: tú no me admiras. Tú no me admiras, tú no me respetas. La palabra respeto quiere decir el deseo de que alguien sienta respeto por mí. Pero no puede haber respeto y deseo si usted primero no tiene canas. ¿Y qué son las canas? Las canas no es simplemente que el cabello se le ponga blanco. Yo conozco gente canosa en la cárcel, ¿sí? Y bien metidos en la cárcel. Las canas tienen que ver con admiración. Muchas religiones y la gente dice, no, los canosos, la gente con barba son los respetuosos porque han vivido la vida. Pero usted conoce gente que no ha vivido la vida correctamente y que no tiene una causa por la cual vivir. Entonces vamos a no reinterpretar, pero vamos a analizar esto desde otro punto de vista. Te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Admiración. Circula la palabra honrarás el rostro del anciano. Y escriba admiración. El anciano, el hombre, tiene que ser admirado. ¿Sí? Ahora algunos dicen, uy, qué berraquera. Mi esposa, mi esposo y mis hijos me tienen que adorar. Yo lo voy a llevar a mi casa y me tienen que admirar. Bueno, déjenme lo llevo a Proverbios 16:31. Léalo conmigo. Las canas, una vez más, iglesia, las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Ok, quiero que circule. Las canas son una corona de gloria. ¿Qué son las coronas? Admiración. Le pregunto, ¿tiene canas? ¿Tiene esa corona de gloria? Note cómo se lleva y cómo se obtiene. No se obtiene con la vejez, se obtiene porque usted ha llevado una vida justa. Quiero que sobre la palabra justa, quiero que coloque propósito.
Les voy a contar qué es la crisis de la mediana vida, en pocas palabras. La crisis de la mediana vida es el momento que usualmente toma a partir de los 30 a los 40 años, donde el ser humano de repente se despertó un día y dijo, ¿qué he hecho? Y usualmente el varón se dice, ¿dónde está mi hogar? ¿Qué he construido durante esos 40 años? El hombre fue hecho para construir. Y al levantarse a los 40, 45, 50, y se da cuenta y hace un análisis de su vida y dice, no he construido nada. O lo que construí se cayó. Y entonces entra en una crisis existencial. Este impacto en el hombre hace que el hombre se aleje de todo. En la crisis de la mediana edad se comienzan a colocar pantalones rotos, el arito que no se colocaron antes, comienzan a intentar reconstruir, a vivir unas vidas, se consiguen un amante, dejan una familia, quieren comenzar una aventura totalmente nueva o muchos de ellos se deprimen. Y se deprimen y entran en un estado de shock, porque la pregunta ¿qué he hecho en la vida? Les resuena en todas las áreas de su vida y de su ser. Y entonces sienten, ¿para dónde voy? Y entran en una crisis. Eso pasa en el hombre. La mujer lo vive con una diferencia, que la mujer lo vive continuamente. Y como lo habla y lo reevalúa, y entonces levanta el teléfono y le dice a la amiga, y eso, esto, y lo otro, entonces no entra en un camino de depresión tan fuerte. Pero los hombres sí entran en un camino de depresión. Y muchos no se dan cuenta que están en esa crisis de la mediana vida. Ahora, ¿por qué viene la crisis de la mediana vida? Es por no haber construido. ¿Qué significa construir? Significa que usted vivió para una causa digna. Cuando usted vive luchando para algo que usted sabe que va a trascender, entonces usted no tiene esa característica. No tiene esa decepción interna que tiene la persona con la crisis de la mediana vida. Yo quiero que se pregunte, sobre todo aquellos que están mayores o que ya tienen hijos, y los jóvenes que vienen en camino, quiero que sepa que viene una crisis, la crisis de la mediana edad. Y esa crisis es el momento donde usted tiene que evaluarse y preguntarse, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Es una causa justa la que estoy haciendo o no? Y usted se da cuenta que si usted se dedicó a hacer dinero, queda insatisfecho. Por ejemplo, por eso hay gente que llega a los 40 o 50 años y dicen, hacer dinero, ya he hecho todo, o no sé, ya no ni me importa, quiero hacer otra cosa totalmente diferente. Quiero hacer algo que marque una gran diferencia. Entonces, ¿cómo se produce, cómo se gana ese padre esa admiración? Cuando ve esos hijos y esa madre o esa gente o esos discípulos ven a ese hombre entregado continuamente en esa causa y ven que muere por esa causa. Y la única causa en la que usted puede morir bien es en el evangelio, porque tiene las dos cosas, tiene el deseo profundo en su corazón y tiene la recompensa. Entonces es una causa que no lo deja usted deprimido, sino que es una causa que usted dice, aquí quiero invertir todos los días de mi vida. La pregunta entonces es, ¿cuál es la causa por la que usted está trabajando? ¿Está trabajando por el dinero? Así va a llegar a ser su vida, vacía. ¿Está trabajando por lo que usted no ha hecho? Pastor, ¿qué pasa si yo no he hecho, si hasta el día de hoy a mí se me ha caído matrimonio, se me ha caído esto, se me ha caído hijos, toda la cuestión? No importa lo que se le haya caído. Si usted quiere comenzar, tiene que apropiarse de una causa noble, una causa justa. Y eso es lo más importante que usted tiene que hacer. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, versículo 36. Cuando alguien invierte su vida en Dios, nunca queda insatisfecho. Y puede estar completamente seguro de que nunca será avergonzado. Es la única causa que vale la pena. Pastor, mire, yo me he dedicado a hacer casas, me he dedicado a hacer esto, me he dedicado a ser rico. No se preocupe, sus hijos no lo van a admirar por el dinero que tenga. Puede que lo admiren porque tiene el mismo espíritu, pero tarde que temprano se va a dar cuenta que no valió la pena. Pero hay hombres en la vida que luchan todos los días por una sola causa y esos hombres son los que son admirados. Vaya conmigo al caso de David, Hechos 13, versículo 36, el rey David. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ok, quiero que circule la palabra habiendo servido a su propia generación.
Y quiero que circulen las palabras según la voluntad de Dios. Y deténgase a pensar en esto. Cuando una persona o un padre tiene una causa a la que está, ni se le ven las cosas malas que ha hecho. Usted sabe que si hoy David fuera pastor, nadie lo recibiría. David mató, David se acostó con la mujer del vecino, David hizo una cantidad de cosas. Piensen esto. Hoy nadie podría admitir que David fuera el pastor de Israel. ¿Por qué la admiración del pueblo de Dios con Israel? Del pueblo de Israel y del pueblo de Dios con David. Al día de hoy lo mencionamos en casi todos los púlpitos del mundo, en todos. ¿Saben cuál es? La dedicación que David tenía para con Dios. Eso fue lo que admiró la gente. La gente no admira lo que usted hace mal. La gente admira en lo que usted invierte su vida. Por eso le pregunto, especialmente a los hombres, ¿en qué están invirtiendo sus vidas? Algunos están invirtiendo sus vidas en algo trivial. Hasta ahí llegó la admiración que ustedes van a tener. Padre, ¿quiere ser admirado? Esposo, ¿quiere ser admirado por su esposa? Entonces invierta, gaste su vida, gástese totalmente, decida romperse totalmente por la causa justa que hay. Entonces, cuando sus hijos lo vean, yo quiero ser como mi padre. Y lo van a ver y van a mirar a su papá. Dijo que ese hombre se gastó por el evangelio y nunca dejó de luchar por el evangelio. Y esos hijos van a querer seguir a ese padre. Sus hijos van a admirar lo que usted hace. Ese es el espíritu de paternidad. Amén. Deténgase a pensar en un segundo. ¿Lo admiran? ¿Admira usted a sus padres? Piense, si usted está admirando a esas personas que van delante de usted, y si hace un análisis correcto, y si son dedicados a una causa y a la causa justa, a la causa digna del evangelio, lo malo casi que no importa, se olvida. Pero si usted los ve comprometidos en otra cosa, te dice. Vaya conmigo al octavo principio. La iglesia es el lugar para formar modelos que construyan paternidad en los demás. Si queremos cultivar paternidad, tiene la iglesia que ponerse a ser padres. Y no estoy diciendo que la iglesia se ponga a tener hijos. No, estoy diciendo tienen que proyectar la paternidad desde los hogares acá. Por eso, joven que estás casado, tienes que inspirar el matrimonio de otro. Ustedes, hombres, mujeres, para poder construir una iglesia que cultive lo que es la paternidad, tiene la iglesia que ponerse a ser padres. Tiene que transmitirla. Ese es el lugar donde se preparan los futuros hombres. La iglesia es un semillero de hombres con propósito. La iglesia es un semillero donde hay hombres y mujeres que quieren transmitir la familia. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos hombres ocupados, desubicados, viviendo para sí mismos dentro de las iglesias. Entonces, claro, fulanito dice, bueno, pero mira, uno le dice a un hijo en su casa, pero observa el testimonio de aquel. Bueno, pero ese hombre ni sirve. Mira cómo trata a su esposa. Pero mira al otro, y digo, pero no ves que anda pegado en un Atari jugando, todo el día está en el teléfono. Y esta, digo, no, pues esta mujer, yo no, ¿cómo lo hace? La iglesia es el lugar donde se transmite, donde se cocina el espíritu de paternidad. Vamos a verlo, mire lo que dice 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado. Quiero que circule anhela obispado. Pablo está escogiendo los líderes de la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo está escogiendo estos líderes? La razón o la respuesta es esta, porque esos líderes tienen que transmitir esto a su iglesia. Ahora, ¿qué tenían que transmitir? Miren esto, anhelan obispado. ¿Anhelan qué? Obispado, circula las palabras, anhelan obispado. Es gente que anhela la vida con Dios, anhela la causa del evangelio. Padres, si ustedes no están, hombres, si ustedes no están anhelando
el obispado, entonces ya comenzamos mal lo que se llama o la transmisión del espíritu de paternidad. Jóvenes que están en célula, ustedes tienen que transmitir eso a la gente que hay ahí. ¿Qué tiene que transmitir? El anhelo por el obispado, el anhelo por servir a Dios. Dice, buena obra desea. Versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Quiero que se circule la palabra irreprensible. Ponga un ladito, que no tenga deudas. Ahora, ¿qué deudas estamos hablando? ¿Deudas financieras? Por supuesto que estamos hablando de deudas financieras. Pero ¿sabe sobre todo qué deuda? La deuda con la vida. Papá, usted no puede tener deudas con la vida. ¿Y qué es una deuda con la vida? Yo le debo a la vida esto que me comprometí un día y no lo hice. Los hijos ven a los padres y dicen, pero papá, ¿qué pasó con tu ministerio? ¿Qué pasó con tu manera de vivir? ¿Qué pasó con todo lo que hacías? Usted tiene una deuda constante. Tiene una deuda con el mundo y con... Recuerda que se tiene deudas con varias personas. Primero, una deuda con Dios. Señor, lo que tú me dijiste yo no lo he hecho. Se tiene una deuda con la familia. Lo que tú esperas yo no lo he hecho. Se tiene una deuda con la gente alrededor. Lo que ustedes esperaban de mí yo no lo he hecho. Se tiene una deuda con la iglesia. Lo que la iglesia espera de mí yo no lo he hecho. El hombre irreprensible es el que no tiene deudas. Y le hago la pregunta, ¿con quién tiene una deuda usted? Algunos de ustedes me dicen, pero es que usted no entiende, pastor. Mi vida fue así, así, así. No importa. Porque el hombre muere con su causa. El hombre tiene que morir con la causa. Yo sé que hay algunas personas que han perdido matrimonios por alguna razón. Pues usted tiene que levantarse otra vez y cumplir la deuda. Y que sus hijos le hayan dicho el día de mañana, digo, no fallé por mí y aunque falló el matrimonio, yo estoy aquí demostrando que sí cumplo lo que me comprometí contigo. Usted tiene una deuda y eso es lo que hace, el pago de esa deuda es lo que lo hace irreprensible. ¿Cuál es el problema? Hay tanto hombre desocupado y perdiendo el tiempo en bombadas y tonterías, ensimismados, que quieren estar pensando, en vez de estar luchando, están ensimismados en sus propias cosas. Y eso es lo que daña el carácter del hombre. Por eso la iglesia ya no transmite esa paternidad. No, es que a mí no me entiende. No, usted no tiene que entender nadie. Usted tiene que pagar un precio. La vida se hace es pagando precios. Entonces le pregunto, ¿cuál es la deuda que usted tiene? ¿Está usted endeudado con sus hijos? ¿Está usted endeudado espiritualmente y no está mostrando lo que usted tendría que haber vivido en su vida con Dios? Es que no quiero cuando esté listo para el evangelio. Si usted supiera que usted nunca está listo. Pablo estaba escogiendo la gente de la iglesia con esta marca. Seguimos. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6, no un neófito, no una persona nueva, no una persona que tenga orgullo. No sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Versículo 7, también es necesario que tengan un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En pocas palabras, el hombre que quiere transmitir paternidad no puede tener deudas. Tiene que vivir dándolo todo. Y el problema es que la nueva generación de hombres no quieren darlo todo. Están muy ocupados en sus propios gustos. Pornografía, mujeres, hay una cantidad de cosas. En hacer dinero. El dinero los tienen bobados a casi la gran mayoría. Y se olvidaron de estar delante de Dios. Y están endeudados con Dios. Entonces, la iglesia es el lugar, pero tiene que salir de deudas. Salga de deudas. Oh, es que me da pena, me da pereza. Salga de deudas. Principio número 9. El cáncer de la paternidad es el egoísmo. Anótelo allí. Miren, les voy a explicarlo de esta manera. La base del espíritu de paternidad es el amor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más daña la paternidad? Es el egoísmo. El amor
no como un sentimiento, sino como una decisión. Tiene que entender esto y tenemos que entender como iglesia que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. El amor bíblico no es un sentimiento, es una decisión. Usted se levanta después de 30 años de casado y dice, veo a mi esposa mayor, la veo más vieja, la veo como sea, la esposa se levanta, veo a mí el hombre, lo roncó anoche, ya no lo amo. Y la verdad, a Dios eso ni le importa, porque usted hizo un compromiso. En Malaquías dice, hiciste un compromiso con la mujer de su juventud, y eso es lo que odio, que no lo hayas cumplido. Es un hombre endeudado. En pocas palabras, el hombre y la mujer moderna están endeudados en todas las áreas. Ha dejado de hacer lo que tiene que hacer. Si no luchamos, y el problema entonces ¿cuál es? La paternidad, la base de la paternidad es el amor. ¿En qué consiste la paternidad? En dar. Por eso, escuche lo que voy a decir. No conozco ni un buen papá que no haya dado. No, mejor dicho, no creo que haya papás, buenos padres, egoístas. No puede, porque la paternidad es dar. Si usted, mira, lo que pasa es que ya tengo 40, ya tengo 50 años, yo también necesito a alguien, yo también necesito, y usted se va y deja a su esposo o a su familia por otra mujer, eso es puro egoísmo. Y viceversa, ojo, hombres y mujeres. No puede haber paternidad sin dar. No puede haber paternidad con egoísmo. Santiago 4:1. Vaya conmigo y vamos a analizar esto un poco más. Por eso no conozco ningún egoísta que pueda transmitir el espíritu de paternidad a otro. Usted puede decir yo estoy todo, pero si usted es egoísta no puede transmitir ese espíritu. De hecho, le voy a contar algo. Los solteros son usualmente los más egoístas de todos, porque no tienen que dar. El soltero, ¿qué hace? Todo el día está pidiendo y mirando para sí mismo. Piensa en él, piensa en su vida, piensa en su ropa. O los jóvenes que están solteros, esa es la manera de ser de ellos, porque está pensando continuamente en sí mismo. En el momento que usted tiene hijos, en ese momento, usted sabe, inmediatamente tiene que comenzar a dar. Por eso, aquellos que quieren hacer dinero, los hijos no es una buena inversión, porque un hijo es caro. Y tener varios hijos es más caro. Las personas que no tienen hijos tienen más dinero que las que tienen hijos, usualmente. ¿Por qué? Porque a un hijo se le da. Y escuche esto, iglesia. Los hijos son una inversión que uno no hace en uno mismo. Es de las pocas inversiones en la vida que usted le mete y comen dinero y comen y tragan todos los recursos que usted pueda tener. Y al final, usted no recibe nada de esos hijos. Ellos son los que reciben. Por eso, si usted no está dispuesto a dar, a quitar su egoísmo, hombre y mujer, quiero que sepa esto, que no podrá ejercer el espíritu de paternidad correctamente. En pocas palabras, aquel que quiera tener hijos tiene que saber que tiene que darlo todo sin esperar nada a cambio. Y esa es la historia de un papá que no es egoísta. Es la historia de una persona que tiene espíritu de paternidad. Se lo digo aquí de esta manera. Los que más dan dentro de una iglesia son los que tienen espíritu de paternidad. El líder, de los líderes que transmiten el espíritu de paternidad a sus discípulos, están dando su tiempo, continuamente tienen que dar. Están dando sus recursos, están dándolo todo, porque están transmitiendo, porque dicen, hacer discípulos es algo que yo tengo que invertir, y ni siquiera es para uno. Hay muchos discípulos que dicen, afuera de eso tengo el peor de los líderes. Pero cuando el hombre sabe que tiene que transmitir ese espíritu de paternidad, no le importa y lo da todo lo que hay. Por eso el egoísmo es el cáncer del espíritu de paternidad. Pregúntese, ¿por qué dejó un esposo o una esposa al hogar? Estaba pensando en él.
Estaba pensando en sí mismo, no en otra persona. Si estuviera pensando en sus hijos, no se hubiera ido. ¿Estamos? Vaya conmigo entonces a Santiago 4, 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Circule las palabras, ¿de dónde vienen las guerras? Circule esa pregunta y cambie la última parte, dentro de mí. Se leería así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos dentro de mí? ¿No vienen de mis pasiones, de las cuales combaten en mis miembros, en mi interior? Versículo 2: codicio y no tengo, ardo de envidia, mato y ardo de envidia, y no puedo alcanzar. Combato y lucho dentro de mí, pero no tengo lo que deseo, y no lo tengo porque no pido. Versículo 3: pido y no recibo, porque pido mal, para gastar en mis propios deleites. Circula la palabra mis propios deleites. ¿Sabe cuál es la clave o sabe uno de las cifras del matrimonio? El 95% del matrimonio se trata de servir al otro. El 95% de un matrimonio exitoso es una persona que sirve a la otra persona. Usted se casa para servir al otro. Pastor, defina el matrimonio: una unión para servir al otro. Pastor, me quiero casar. Quiero que sepa, no es a que usted sea feliz. Toda la vida va usted tiene que servirle a la otra persona. El 95% del tiempo usted va a tener que servir. Si usted no entra con esta actitud al matrimonio y entra con una actitud egoísta, entonces su matrimonio ya va a fallar. Porque el matrimonio es acerca de dar. Tenga hijos con egoísmo y va a tener un desastre de hijos. Por eso la paternidad la persona que quiere ejercer paternidad correctamente, tiene que dejar el egoísmo, tiene que tratarlo. Inclusive las cosas legítimas. Es que me rechazaron mis hijos. Y usted dirá, legítimamente yo puedo hacerlo. No importa, tiene que continuar su labor. Es que salió unos desgraciados, esos muchachos, es que esto y lo otro. No importa, es el objetivo de la vida que usted tiene. Es que no me dan, no importa, porque es una inversión ciega. Y además la paternidad es una inversión que usted no recoge. Lo maravilloso de la paternidad es que usted no lo recoge en usted, lo recoge su hijo. Y usted le bota dinero y le bota dinero todos los días, todos los años. Déjeme lo llevo al principio número 10. El regalo más grande de la paternidad es la buena presencia del padre en el hijo. Iba a decir que el regalo más grande que tiene la paternidad es la presencia del papá. Pero cuando estaba haciendo esto, estaba pensando en, hay papás que están con sus hijos, pero son un tormento. O hemos sido un tormento. La presencia que usted tiene que dejar en sus hijos, el regalo más grande de su paternidad, no es el dinero, es su acompañamiento. Anótelo allí. Paternidad igual acompañamiento. Usted no necesita tener millones de dólares, no necesita tener ni coche, no necesita haber ido a la universidad. Lo único que necesita es el acompañamiento de sus hijos. Un papá que acompaña a sus hijos, pobre papá, crea mejor vida en sus hijos que el papá que tenga más dinero y no esté con ellos. El acompañamiento es central. De hecho, escuche lo que voy a decir y anótelo. No conozco ningún buen papá que no haya estado con sus hijos en un acompañamiento con sus hijos. No hay papás sin acompañamiento. No se puede, no existe. Porque la única manera de vivir y de transmitir en una paternidad es estando juntos. Mire, yo soy buen papá y vivo con mis hijos lejos, usted no puede ser buen papá. A no ser que tenga una capacidad telefónica y de estar en el día y sea una temporada en un momento dado. Pero para ser papá para ejercer paternidad dentro de la iglesia, usted tiene que pasar tiempo con esa persona. Es decir,
su presencia al lado de esa persona, su acompañamiento es lo más importante. Hace muchos años no se podía ir a ninguna parte. No había dinero para salir en avión y a ninguna parte. Solamente había una casa, un potrero, 2 vacas y trabajo para hacer. Y usted no salía, no había tenis ni camisetas, no había nada. Y esos hijos eran felices. ¿Por qué? Porque veían a ese señor que llegaba todos los días, se levantaba, que acompañaba a sus hijos, se sentaba en la mesa a comer con ellos, estaba por la noche con ellos, el acompañamiento. Les dio disciplina duro, cometió errores con ellos, siguió, pero los acompañó todos los santos días de su vida. Lo que marca es la buena compañía. Ahora, ¿cuál es el otro? Tener una mala compañía, una persona en un hogar que les dije que es desastre. Y los hijos no quieren ni estar allí y quedan mal marcados. Vaya conmigo a Mateo 3:14. Siempre me ha impactado este versículo y la esencia en cómo Jesús o para qué Jesús escogió a los discípulos. Y note que esto dice mucho. Marcos 3:14 dice, y estableció 12. ¿Qué hizo con los 12? No se escucha. ¿Qué hizo con los 12? Ok, quiero que se los estableció. Es decir, tuvo una relación con ellos, comenzó una vida de paternidad, de liderazgo, de lo que sea. Pero note lo que sigue a continuación, para que estuviesen con él. Circulen las palabras bien claras, para que estuviesen con él. ¿Para qué Jesús escogió a los discípulos? Para que estuviesen con él. ¿Para qué tiene usted hijos? Para estar con ellos. Para eso se tienen los hijos. Caminar con los hijos para arriba, caminar con los hijos para abajo. ¿Cuál es el problema de hoy? Que muchos hijos quieren cambiar. Papá, no me importa tu compañía, lo que quiero son unos buenos zapatos. Hijos, lo están perdiendo de vista todo lo que significa estar con Dios. Todo lo que significa. Tienen que estar con los hijos. Es la presencia de los hijos, que lo vean al acostarse, al levantarse, al entrar, al subir, que no se vayan. Papá, es que nunca me has dicho, papá, nunca me has... Mire, con el acompañamiento es lo más importante que usted necesita. Le voy a decir esto. ¿Sabe qué es lo que nos gusta de Dios? El acompañamiento. No te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo todos los santos días de tu vida. ¿Y sabe cuál es lo que usted piensa y lo que pensamos nosotros? Dios, ¿será que estás conmigo? Vaya conmigo a Mateo 28:20. El padre de antaño nunca se montó en un avión. No habían aviones. Entonces, ¿cómo pudieron tener familias sanas? No habían shopping centers, no había dinero de esa manera. Papá, ¿usted piensa que comprando regalos puede usted comprar a sus hijos? Mamá, ¿usted piensa eso también? Y no, usted tiene esos hijos bien estando con ellos. Levántese en la mañana, hágales de comer, esté con ellos, siéntese en la mañana, véalos, mantenga una manera de estar con ellos, vaya, vuelva. Esté continuamente, la estadía, haciendo lo que tiene que hacer, el buen acompañamiento. Mire lo que prometió Jesús, impresionante lo que promete. Versículo 20, esta es la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que ¿qué? Y mire lo que promete Jesús. Y he aquí te daré mucho dinero, he aquí serás millonario, he aquí tendrás fama, he aquí tendrás carros, he aquí tendrás belleza, he aquí... No, note lo que dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. En pocas palabras, lo que Dios está diciendo es, el regalo más grande que yo tengo para darte es mi acompañamiento. ¿Saben por qué se hacen los cumpleaños? ¿Qué queda de los cumpleaños? Las fotos. La foto es una memoria de que me acompañaron. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.